Y te explico por qué. Te lo argumento con estadísticas, porque los números al final son los que hablan. ¿Ok? Te planteo, el 3 de noviembre hubo en Italia un registro de las últimas 24 horas en cuanto a muertos por coronavirus de 352 muertos en un solo día. Algo lamentable, algo lamentable. Ayer 4 de noviembre en Venezuela hubo una cifra también lamentable, pero mucho menor, 4 fallecidos. Entonces hay que sopesar, hay que comparar. Las comparaciones son odiosas, ojo, en cualquier término. Pero hay que sopesar, hay que comparar bien, porque las comparaciones con estadísticas válidas son importantes. No podemos comparar 352 muertos que hubo en un día en Italia con 4 fallecidos que hubo en un día en Venezuela. Y voy más allá. Las acciones o las medidas que tomó o que tomaron varios gobiernos en Europa no fueron del mismo calibre que tomó el gobierno venezolano, que como consecuencia de esas medidas, en su justo momento, ha sido hasta cierto punto no el éxito, porque con un muerto ya no hay éxito, ni con 2, 3, 10 infectados no hay éxito, pero sí hay hasta cierto punto control de la pandemia aquí en el país. Solo con decirte, hasta la fecha no llegamos a los 96.000 infectados por COVID-19. ¿Cuántos tienen en Italia? En Italia ya van creo que por 500.000 y pico. Pasan de los 500.000. ¿Ves? Entonces, las estadísticas hablan por sí solas. Las comparaciones son odiosas, pero las estadísticas hablan por sí solas. Pero hasta el sol de hoy, todavía en Europa, las estadísticas hablan de que la población no ha tomado conciencia debida con respecto al coronavirus. Aquí en Venezuela particularmente es lo contrario. Aquí hay una población reducida que todavía piensa, no, eso no existe, sí la hay. Aquí hay una población reducida que piensa que el coronavirus es juego, pero hay una gran parte de la población que dice, no, esto no es guachafita. Esos 810 muertos que tiene Venezuela hasta ahora, ¿ves? 810 fallecidos que tiene Venezuela hasta ahora, que nos duelen bastante, esos 810 fallecidos no son de juego, son de verdad y hay que cuidarnos. Y la gran mayoría de la población venezolana ha asumido eso, al COVID, desde ese punto de vista. Es una realidad. Y por eso, sumado a las acciones de las autoridades, a las acciones del gobierno, es que han dado resultados o se mantienen hasta cierto punto estable lo que llaman la curva del COVID-19 en el país, no solo aquí, sino en otros países. Y además de eso, te añado el hecho con estadísticas que tenemos al lado a Colombia, que está pasando unas cifras ahí como que de reojo, no cuadran mucho, pero las cifras oficiales hablan de casi 600.000 infectados en Colombia. Aquí no llegamos a los 100.000 en Venezuela. Y en Brasil, Brasil es el tercer país o segundo de países más infectados del mundo. O sea, tenemos a dos bombas de tiempo al lado y sin embargo, Venezuela ha hecho lo humanamente posible, extraordinariamente posible, por cuidar la situación y por mantener una curva aplanada. Y ojo, eso no significa que aquí no haya infectados. De hecho, aquí las autoridades están siempre alertas porque hay una posibilidad bastante trochero que se nos pasó desde Colombia infectados y desde Brasil infectados porque allá no tomaron las medidas de seguridad que aquí sí se están tomando. Entonces, esas son cuestiones que hay que sopesar. De allí, el hecho de yo particularmente apoyo, veo con reserva todavía, ¿ok? Pero sí apoyo, me gustaría ver la acción del público, la fanaticada en los estadios en Venezuela, tomando en cuenta las estadísticas, Gino. Las estadísticas, que es importante en este momento, porque con las estadísticas es que hablamos. Y si hablamos de números, caramba, usted me va a disculpar, Gino, pero los números hablan de una reacción ante el COVID-19 muy positiva en comparación con lo que en Venezuela, en comparación con lo que ha ocurrido en Italia y en Europa, por no decir un país exactamente, puntualmente. ¿Ves? Entonces, yo me remito a las estadísticas. O sea, yo me remito a las estadísticas porque las estadísticas tienen un peso fundamental. La realidad, bueno, la realidad se muestra en la calle. La realidad se muestra en la calle. Aquí
Hay lo que llaman una flexibilización 7+7. Una semana de trabajo bajo las medidas sanitarias, pero una semana la gente trabaja y otra semana la gente se recoge en sus casas. Y eso ha dado resultado. Entonces, es más, recuerdo algo, Gino, y permíteme que me extienda un poco. Se habla de las medidas sanitarias allá en Europa, pero aquí se vio a las vueltas ciclísticas de Italia y de Francia con medidas de seguridad para los atletas, pero la gente estaba en la calle sin tapabocas. Tú sabes que es así, tú estuviste allá en Italia y viste una etapa de la Vuelta a Italia. ¿Ves? Tú me enviaste video. Entonces, lo que vimos allá, lo que vimos aquí, cuando la Vuelta a Italia fue francamente una loquera. El público en las vías de Italia y de Francia, pero aglomerado, abarrotado. Bueno, y mira, allá está la situación en Italia. Es más, para que no vea que hay cierta, para que no eh, asuma cierta parcialidad de mi parte al respecto, te pongo como referencia a lo que pudiera ocurrir, ojalá no pase, a lo que pudiera ocurrir aquí en la recién iniciada campaña electoral en Venezuela. Se solicitó de parte de las autoridades cuidar las medidas de bioseguridad, pero lamentablemente los candidatos no entendieron eso y ahí están haciendo actos de masa que ojalá no impacten sobre esa cifra de COVID-19. Pero bueno, ahí se está asumiendo una actitud relativamente similar a la que tuvo la gente allá en Italia, en España, en Europa, pues. Por eso allí mis comparaciones, en base a estadísticas, que es lo que vale en este momento. Es lo que vale en este momento. Ahora, y voy para otro tema que quería hablar contigo. Ambos, me incluyo, ambos le caímos al director técnico Peseiro en la última presentación contra Paraguay. Y yo recuerdo que tú habías dicho que era necesario, que era obligatorio para Venezuela ganar aquí en Venezuela contra Paraguay. No se ganó. ¿Qué ocurrió? Sí, sí, Carlito. Sí se hizo ese comentario hace un par de programas atrás, donde comentamos de que no había que perder ningún punto en casa. Era imperativo en casa ganar o ganar, ganar y ganar y ganar. Porque ganando todos los partidos en casa y rajuñando algún punto fuera de casa, se clasificaba para el Mundial de Qatar. Esto, bueno, se perdió nada más el primer partido, tenemos oportunidad todavía. Recordemos que son 9 juegos que se juegan adentro y 9 afuera, son 18. Son 9 juegos, fíjate la cuenta que yo le saco, Carlito, para que todos estén claros. Son 9 partidos en casa. De ganar los 9 partidos en casa, se sumaría 27 puntos. ¿Okay? Y uno que otro punto que se rajuña afuera, con 30 puntos, 29 puntos, ya se clasifica para el Mundial, aunque sea en cuarto lugar. No importa, ¿ok? Lo importante es clasificar para ir a nuestro Mundial. Se perdió el primero, no importa. Quedan 6 juegos todavía, perdón, 8 juegos todavía en casa. O sea, se puede lograr, se pueden ganar esos partidos, poniéndonos fuertes. En casa tenemos que hacernos respetar. ¿Okay? Y es lo que tiene que entender el entrenador Peseiro en este momento. Si él aguanta toda la trayectoria de la eliminatoria, él no tiene que perder ningún partido en casa. Nos quedan todavía entonces 8 partidos. Por 3 son 24 puntos. Rajuña para afuera, uno que otro punto, y verá que sí clasificamos para el Mundial. Pero de perder 1 o 2 partidos más en casa, estaríamos fritos. Estaríamos fritos. Ya sí no habría necesidad de ilusión. Sería muy difícil. Y también, acuérdense que también depende de los resultados que hay en los otros encuentros. ¿Ok? Bueno, con esas condiciones uno sí se puede alegrar, se puede dar esperanzas de que lleguemos a nuestro Mundial en Qatar. Así que a ganar esos partidos, vamos a darle la oportunidad otra vez a Peseiro en esta segunda jornada. Ya contamos con Salomón Rondón, se cuenta con mayor cantidad de tiempo para los entrenamientos. Puede colocar ya a su gente en sus respectivas posiciones, ya él los ha visto jugar, ya sabe cómo es todo el asunto. Los jugadores en sus respectivos equipos ya tienen otra trayectoria,
tienen otras cosas que han ido desarrollando, mayor entrenamiento, se ha ido acoplando, solamente con el cuidado enorme de esta bendita pandemia, que no vaya a salir contagiado alguna otra persona de este bendito coronavirus del COVID-19. Esperemos que no suceda nada de eso. Pero sí tenemos todavía la oportunidad, vamos a darle oportunidad a Peseiro y vamos a estar seguramente en Qatar en este mundial. Claro, pero es importante necesariamente, y yo vuelvo con el tema de la preparación, es importante que se tomen correctivos con respecto a la preparación de nuestra Vinotinto como equipo, porque ahí apoyo plenamente lo que tú dices. Los muchachos enseñan excelente nivel en Europa y anotan goles y de chilena y de cabecita y de taquito y hacen lo que quieran en Europa. Aquí no. Claro, es que en Europa ellos están reunidos con su equipo, con sus equipos. En el resto del mundo cada quien está reunido con sus equipos. Y eso es una frecuencia de trabajo. Y eso es importante para un equipo y más a nivel de selección. Ahí apoyo plenamente lo que tú compartes, lo que tú expresas. Bien, compañero, muchas gracias, vale. Saludos desde Italia, desde aquí Venezuela. Allá Italia, Gino, tu despedida. Bueno, amigos, esperando que nuestros comentarios hayan sido de su agrado, me despido de todos ustedes desde acá, desde Italia, desde esta zona fantástica con mucho frío, por cierto, que es para un próximo programa, esperando que nuestra selección Vinotinto nos dé una verdadera alegría allá en Brasil y después allá en Venezuela en el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria. Esperemos que Peseiro logre lo que todos queremos, esos 3 puntos vitales en Venezuela y por lo menos uno allá en Brasil. Se les quiere mucho, la verdad estoy muy contento de haber compartido estas experiencias, este programa con todos ustedes. Y Carlito, gracias por todo. Una cosa, Carlito, te felicito por esa Vinotinto Radical, ese grupo que formaste, que en realidad es muy importante porque allí colabora y actúa y todas las damas, que eso me encanta que ellas estén metidas en ese grupo y se ha hecho como algo sumamente familiar. Felicitaciones por eso y hasta el próximo programa. Saludos. Así es, gracias, generoso Nochese, desde Salerno, Italia, hasta aquí a tu Venezuela. Pronto, Dios mediante, aquí en Venezuela. Y por supuesto, a través, siempre con Guión Deportivo Internacional, por estas nuestras redes sociales pendientes en YouTube. Busque Guión Deportivo Internacional o ponga Guión Deportivo Carlos Carreño y allí usted va a observar, va a leer, va a ver en YouTube nuestro segmento completo de Guión Deportivo Internacional. Por ahora es todo, éxitos y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.